Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mucho ánimo, último esfuerzo, última tesela en este maravilloso mosaico que vamos construyendo durante estos 2 días. Yo creo que ha sido un mosaico precioso, lleno de luz, de sabor, de sonidos diferentes, pero con una cierta armonía que da un mensaje muy claro y que yo creo que nos ayuda en el tema que estamos trabajando. A mí me toca decir la última palabra y espero que no sean muchas palabras. Yo no voy a proyectar muchos datos, ni siquiera muchas palabras. Quiero que juntos, casi en este momento, hagamos una cierta síntesis. Gracias, Camilo, por tu presentación. Ya ven que por la presentación que me ha hecho, yo no vengo de Silicon Valley a hablarles de inteligencia artificial. Yo soy religioso marianista, apasionado de la educación, comprometido con la educación como profesor, como director, como responsable de red de colegios, siempre en educación y ahora en SM también otra forma de estar en educación. No decía mi currículum, mi presentación, que estuve un año en Colombia y que ese año para mí fue muy importante y marcó mi vida. Fue como un antes y un después. Unos meses en el Chocó, maravillosos, y otros meses en Bogotá. Bien, como les digo, voy a decirles una palabra prácticamente. Desde SM yo conocí a CIEC y conocí un poquito más la Escuela Católica de América. Durante estos años he podido compartir con muchísimas instituciones, profesores, agentes de pastoral, muchas inquietudes y proyectos. Y desde ese conocimiento de CIEC y de Óscar me llega esta petición que yo no podía decir que no. Me pedían que atendiera a los desafíos y tareas de la Escuela Católica en tiempos de inteligencia artificial. Óscar me escribió el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario y yo acababa de estar en la Eucaristía antes de leer su correo y en esa Eucaristía se leía el Evangelio de Marcos 2 que dice: no echéis vino nuevo en odres viejos, porque se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y yo pensé, ¿tendrá esto algo que ver con el encargo que me acaban de hacer? ¿Cuál es el vino nuevo? ¿Cuáles son los odres nuevos? Y esa semana también celebrábamos los marianistas la semana de nuestro fundador, el padre Chaminade, que vivió la Revolución Francesa y que él con ese lenguaje decimonónico nos decía: nova vela elegit Dominus. Hoy diríamos: nuevos desafíos nos presenta la vida. Nuevos desafíos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy convencido que la evangelización y por tanto la escuela constantemente se ha enfrentado y ha aceptado el reto de nuevos desafíos. Y a nuevos retos, nuevas propuestas. A nuevos retos, nuevas propuestas. Sin miedo, pero con profundidad. A nuevos retos, nuevas propuestas. Las tinajas tienen que ser nuevas porque el vino, no hay duda, es nuevo. Bien, y lo que yo les digo es que tuve una primera tentación y un primer trabajo, ya les digo que desde enero. Y entonces la primera tentación fue intentar hacer como una lista. Y iba preguntando a personas conocidas que conocen muy bien la escuela católica, que conocen muy bien la inteligencia artificial. Cada día van apareciendo en los medios de comunicación noticias sobre inteligencia artificial. Y yo las leía y me las quedaba. Y me iban apareciendo
multitud de desafíos que yo consideraba y de tareas para la escuela católica. Algunas tenían que ver con lo antropológico. Lo antropológico. El Papa Francisco ya advirtió de este tema cuando se pronunció y dio una conferencia en el Foro Mundial Económico de Davos y dijo, ojo, que el tema de la verdad está en cuestión, el tema de la verdad, el tema de la persona, el tema de los derechos humanos está en cuestión, el tema de la imagen de lo que es la persona. Para nosotros la persona es un ser encarnado que toma cuerpo y que se encarna, y esa es su presencia en la realidad. Todas esas cuestiones iban apareciendo en el ámbito antropológico y eran desafíos. Pero también había otros muchos desde el punto de vista pedagógico y me invitaban a pensar qué tenemos que enseñar en estos momentos, qué tenemos que enseñar en un momento de inteligencia artificial. Estoy seguro que no es lo mismo que hace 50 años, no es lo mismo lo que tenemos que enseñar, pero tampoco es lo mismo el cómo lo tenemos que enseñar. Y de ahí salían una serie de desafíos. Y tampoco es lo mismo el contexto en el que tenemos que enseñar. El qué, el cómo, el contexto. Grandes desafíos. Y también me surgían desafíos en la gestión. Ahora nos ha hablado Víctor, él es un gran conocedor de todo el tema del marketing educativo. Podemos aplicar la inteligencia artificial, podemos aplicar la inteligencia artificial en la gestión, en la organización, en la evaluación. Bien, ahí aparecían desafíos. Y por último también en el ámbito de las relaciones. Las relaciones son fundamentales en nuestros centros. Alguna vez oí, me hizo pensar mucho y es clarísimo que lo que cambia con la tecnología, y por tanto con la inteligencia artificial son las relaciones. Son las relaciones. Entonces tenemos que estar muy atentos al ámbito de las relaciones. Bueno, y como me aparecían tantas tareas, tantos desafíos, y yo pensé en ustedes, en este momento, al final de estas 20 y tantas horas intensas, apretadas, de muchos datos, de muchas palabras, y dije, no puedo ser que yo les castigue con una lista de desafíos y de tareas. Y dije, no, solo una, elige una nada más, una palabra, un desafío, una tarea, que además va a ser la misma: posicionarse, tomar postura, conscientemente, intencionadamente. Hemos oído muchas palabras aquí hoy. Ojalá todo lo que hemos oído nos sirva para esto, para posicionarnos, para tomar postura ante un elemento que nos va a cambiar, que nos va a configurar, que nos va a movilizar. Pero tenemos que tomar postura, posicionarnos. Y antes que nosotros lo hiciéramos, lo han hecho los dos últimos papas. El Papa Francisco, unos meses antes de fallecer, en enero, el Vaticano sacó una nota que Javi citaba esta mañana, una nota antigua en nova, antigua y nueva sabiduría, que además la elaboran el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, hablando de inteligencia artificial, y el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y juntos sacan una nota, antigua y nueva, 20 paginitas, se la recomiendo, se lee muy bien, donde presentan
se posiciona el Papa, el Vaticano, la Iglesia, ante la inteligencia artificial. Toman postura y ahí nos dicen, nos plantean que muy bien, que es una oportunidad, pero que también presenta retos y que estemos atentos a las oportunidades y a los retos. Bueno, pues estemos atentos a las oportunidades y a los retos. Y también se posiciona nuestro Papa León XIV. ¿Cuándo se posiciona nuestro Papa León XIV? Pues minutos después de ser elegido Papa, él ya se posiciona. ¿Y cómo se posiciona? Diciendo, yo, León XIV. Y eso ya poniéndose el nombre, todos lo sabemos muy bien, nos marca, nos configura, nos expresa, el nombre bíblico, ¿no? Nos expresa nuestra misión. El nombre en la Biblia es la misión que recibimos. Y León XIV se posiciona y dice, León XIV. Y cuando a los 2 días, el 10 de mayo, se reúne con los cardenales y les explica el por qué se ha puesto ese nombre, les dice, así como León XIII tuvo que enfrentar los desafíos de la primera revolución industrial, ahora la Iglesia tiene que enfrentar los desafíos de esta revolución tecnológica, incluida la inteligencia artificial. Y la Iglesia, y el Papa, como cabeza de la Iglesia, tiene que estar atento a los derechos de las personas, a la justicia, a la promoción social, al cuidado. Entonces, yo creo que los 2 papas nos dan un ejemplo de la tarea que tenemos que hacer, del desafío que tenemos como escuela católica y de la tarea que tenemos que hacer. Es una tarea importante a mi modo de ver, apasionante, difícil y que además la tenemos que enfrentar personalmente, pero institucionalmente. Nadie sabe más que todos juntos. A nosotros en SM nos gusta decir mucho la palabra juntos. Y el otro día leía en Vida Nueva un artículo sobre los 2 papas y dice, así como el Papa Francisco nos dijo todos, 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 el Papa León nos está diciendo juntos, juntos, juntos. Bueno, pues hay que posicionarse juntos, hablando mucho en nuestra institución, de forma sinodal si quieren, porque entre todos iremos discerniendo. Esa palabra también ha salido esta mañana y me ha gustado mucho escucharla, ¿no? Porque para posicionarse hay que discernir. Bueno, hemos escuchado, como les decía, muchas cosas para posicionarnos. Y yo humildemente les quiero aportar también, bueno, pues alguna orientación por si les sirve, para hacer ese trabajo de posicionarse. Solamente, si quieren, 10 aportaciones mías para posicionarnos. La primera es que es un camino, la tecnología es un camino de crecimiento, es un buen camino, es un camino que tenemos que recorrer, ante el que no tenemos que tener miedo. La nota del Vaticano, que les decía, Antigua et Nova, en su punto número 2, se lo voy a leer porque me parece bellísimo, ¿no? Sobre la tecnología dice, la Iglesia promueve los progresos en la ciencia, en la tecnología, en las artes, en toda empresa humana. La Iglesia lo promueve, no solo lo admite, lo acepta, lo promueve. Y luego dice, viéndolos como parte de la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación. Qué bonito, qué bonito. Es parte del perfeccionamiento de la creación de Dios. Entonces,
Es una visión positiva, es una visión positiva. Y yo quería empezar por aquí y quería dejar esto claro, que no es tan evidente, que ahora hay mucho cuestionamiento, pero yo quería empezar por aquí porque luego voy a poner algunos peros o algunas alertas o algunos, ojo, no seamos ingenuos, pero partamos de aquí, de esta bondad de la tecnología. La tecnología y el hombre han convivido toda la historia. Desde los comienzos el hombre ha ido generando tecnología, progreso, y eso ha sido bueno, y eso es bueno. Entonces lo consideramos así. Así como ha ido generando tecnología, ha ido generando cultura. Bien, un camino de progreso que es bueno, que nos felicitamos por ello. Y ahora algunos peros. El primer pero es la responsabilidad. Aplicar la tecnología de forma responsable y accesible. Yo a veces he pensado, de lo que conozco más España, que no hemos aplicado la tecnología de forma responsable. Lo he pensado, no lo he dicho muchas veces, pero lo he pensado mucho. Que nos hemos lanzado sin haber medido, sin haber sopesado, y yo creo que nosotros tenemos que ser responsables. Esto parece obvio, pero ¿por qué lo ponemos y alertamos? Porque la inteligencia artificial es tan potente, de tanta potencialidad, y además baja tanto los niveles de acceso, es tan fácil acceder a ella, que tenemos que ser responsables en su uso. Y no tenemos que ser ingenuos. No es una herramienta más, no es un martillo, no es una grúa. La inteligencia artificial es un sistema, es una forma de concebir. El que la quiere reducir a una herramienta simplemente, yo creo que es un poco ingenuo. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que además que no piensa. Es una analogía. Lo que hace es elaborar respuestas, aunque sean creativas, atendiendo a la probabilidad, a la multitud de datos, pero no es algo que piense como tal. Y luego está el tema de la accesibilidad. Esto lo vivimos muy fuertemente en el COVID, cómo la brecha digital se amplió muchísimo. Y eso lo sufrieron nuestros niños, nuestros jóvenes. Y hay que estar atentos a esto. Hay que intentar evitar que esa accesibilidad, esa distinta accesibilidad, haga crecer la brecha digital y, por tanto, la brecha entre unos niños, entre unas personas y otras. Nuestra fundación, la Fundación SM, hizo un estudio sobre cómo había crecido la brecha digital a partir del COVID y las consecuencias que eso tuvo. Bueno, pues seamos conscientes y estemos atentos a ello. La tercera palabra sería el tema de la regulación. Este es un tema, pues, controvertido. Este es un tema controvertido y además depende un poco de dónde nos situemos. Simplificando mucho también, si hay, como les quería decir, como tres modelos de regulación. Sería el modelo norteamericano, ya digo, por poner un modelo simplificando, en el que lo que prima es la innovación y la competitividad. Cuanto más rápido innovemos, cuanto más competitivos seamos, y ese es el patrón de su regulación. Luego estaría, si quieren, el modelo chino, donde la regulación es sobre todo gubernamental, que es el que controla el desarrollo de esta tecnología. Y luego, por llamarlo de alguna forma, estaría el modelo de Europa, por no entrar en América con la diversidad que hay, y sería donde se ve el nivel de riesgo y se intenta
proteger los derechos fundamentales. Proteger los derechos fundamentales. Yo creo que como actores educativos debiéramos estar preocupados por esa protección de los derechos fundamentales. Esa regulación que nosotros tendremos que aceptar, que nos lleve a proteger los derechos fundamentales. Bien, ya como les digo, el tema de la regulación. La siguiente palabra sería la orientación. ¿Hacia dónde tenemos que orientar el uso de la IA? Bueno, la IA la debemos utilizar conscientemente en los procesos educativos orientada a los objetivos de aprendizaje. Como toda la tecnología, creo que el objetivo es el aprendizaje. Yo a veces pienso que utilizamos la tecnología y estamos tentados de utilizar la IA buscando el efecto wow. Wow. Ponte estas gafas, verás cómo vas a ver, usa este programa, verás wow. Pero detrás de ese wow, ¿estamos buscando el aprendizaje? ¿Estamos buscando la mejora del niño o de la niña, el crecimiento, el desarrollo de sus potencialidades? ¿O estamos buscando simplemente un deslumbramiento, una distracción, que lo que nos enfoque en el uso de la tecnología en nuestras escuelas sea los objetivos de aprendizaje? Por eso el papel tan importante de los profesores. Por eso el papel tan importante de los profesores. La quinta palabra que me salía a la hora de posicionarnos es el tema del cuidado, la ética del cuidado. Promover un uso de IA coherente con la ética del cuidado. Este tema daría para una semana. De hecho, la Fundación SM tiene un curso de una semana sobre el tema del cuidado, ¿no? Bueno, también Juan Pedro esta mañana nos ha hablado de este tema, se está haciendo un trabajo muy bonito también ahí. Bueno, pues ser conscientes del tema del cuidado. Lo hemos visto, todas las patologías que pueden estar pasando nuestros niños, las dificultades que tienen en lo emocional. A la hora de tomar decisiones sobre tecnología, tengámoslas presentes. Saben que ahora hay como un debate sobre el uso de pantallas. Ahora nos acaban de decir cuántos de ustedes han eliminado las pantallas de sus colegios, ¿no? Está ese debate. En nuestro país, en España, hoy me he despertado con la noticia de que en 12 ciudades había padres manifestándose porque saquemos las pantallas de los colegios. Bueno, no es ni nada ni todo, sino que nos hagamos conscientes, que lo pensemos y nos posicionemos, porque nos jugamos mucho en el cuidado. Y aquí también es fundamental reivindicar el papel del profesor, como no puede ser de otra manera. Y luego está el tema de las relaciones, que ya les he dicho antes. Nuestras escuelas, la escuela católica, es una escuela relacional. Bueno, yo creo que toda la escuela, nos lo ha recordado Carmen Pellicer, nos lo recordó la madre Montserrat, el tema de la relación es fundamental. Los educadores sabemos que la educación es la consecuencia de una relación, es lo que queda de una relación, eso es la educación. Cuidamos las relaciones. Los colegios marianistas en España, que están en esa recreación de la escuela marianista, lo han puesto como el primer punto. Y ahí aparecen relación entre los alumnos, relación profesor-alumno, relación con la materia, las relaciones. Y como les decía antes, la tecnología lo que hace es cambiar las relaciones. Seamos conscientes. Yo tengo una anécdota de un padre que hace ya muchos años, cuando empezamos a mandar las notas por correo electrónico, que les llegaban directamente a los padres, y eso era muy cómodo, el padre las recibía o en su móvil o en su correo electrónico, y era fantástico.
Pero un día un padre me dijo, dice, pues os lo agradecemos, eso está fenomenal, está muy bien. Pero cuando antes mi hijo me traía las notas en un papel, igual se mojaban, se doblaban, se estropeaban, pero era la ocasión de sentarme con mi hijo y de tener ese rato de charla, esa relación, ese diálogo. Y eso me hizo pensar, efectivamente, no estamos hablando de suprimir la tecnología, sino de no solo de evitar, sino de potenciar que el padre y el hijo se tengan que sentar para hablar, ¿no? Ya digo que Carmen nos ha hablado bastante de esto, no me extiendo. Yo en Colombia aprendí la importancia de las relaciones. Aquí me di cuenta que la relación nos configura. Aquí escuché por primera vez que las relaciones que tenemos es nuestro capital simbólico. Y aquí me dijeron por primera vez que quizá el reino de los cielos sea el reino de las buenas relaciones. Eso me iluminó mucho. Entonces, ojo con las relaciones, cómo están cambiando con la tecnología. Seamos conscientes y cuidémoslas. El séptimo palabra sería las competencias. Desarrollar competencias críticas y éticas. Nuestro trabajo como educadores, como responsables de escuelas, es construir una malla curricular, lo que tienen que aprender nuestros alumnos. En esa malla curricular, desde luego, tiene que estar la inteligencia artificial. Nuestros alumnos tienen que saber de inteligencia artificial, tienen que saber de ello y tienen que saber usarla. Cuando Fernando esta mañana nos ha dicho, anímense a usarla, claro que sí. Lo del posicionarse no va en contra de usarla ya inmediatamente. La mayoría de nosotros la estamos usando. Yo en mi trabajo la uso, SM la está usando en su trabajo habitual, en sus productos, en sus servicios a las instituciones. La estamos usando. Pero en esa malla curricular de lo que tienen que aprender nuestros alumnos, la inteligencia artificial no va solo de tecnología. Tienen que aprender conceptos como privacidad, y eso hay que aprenderlo. Y tienen que aprender conceptos como responsabilidad, como propiedad intelectual. El documento Vaticano del que les hablaba antes nos alertaba del sentido crítico, de las reflexiones éticas. Tengámoslas en cuenta. El otro tema difícil es el de la legalidad. Si estamos educando y educando éticamente, no cometamos ilegalidades en nuestros colegios, intentemos que nuestros alumnos no cometan ilegalidades. Está el tema de la creatividad. La creatividad y otros valores, como la empatía, la curiosidad, el sentido del humor, ese mundo tan tecnificado que necesita de estos valores fundamentales. Se nos ha hablado en ponencias anteriores de todo este tema humanista que tenemos que cuidar y que estar atentos y a la hora de posicionarnos ser conscientes de él y de cómo lo vamos a cuidar. Y aquí también es importante el rol de los profesores para utilizar la pedagogía de la pregunta o del asombro, pero no un asombro superficial que busca el guau que les decía antes, sino un asombro en profundidad, que se asombra de lo cotidiano, de la vida misma, de lo que pasa en cada día, de mi realidad más real, ¿no? Bien. Y por último, la última palabra es decirles que esto es una pregunta continua, que aunque hoy nos posicionemos, y ojalá que lo hagamos con ítems, fíjense que el ChatGPT nació en noviembre del 2022, han pasado ya 2 años y medio, 2 años y medio. Nosotros hicimos el ejercicio de posicionarnos hace 2 años, y hemos repasado. Y modificando ligeramente algunas cosas, llegamos a conclusiones, a posturas que nos siguen siendo válidas hoy. Pero la pregunta es una pregunta
continua. Es una pregunta que nos tenemos que hacer y revisar continuamente de cómo nos están afectando. ¿Y por qué digo que hay que posicionarse? Porque a la hora de tomar decisiones prácticas, concretas, tenemos que tener una postura detrás. Y en eso, bueno, pues tenemos que ser muy claros de cara a nuestros profesores, de cara a nuestros alumnos, de cara a nuestras familias, decirles, sí, nosotros estamos trabajando de esta forma, estas son nuestras opciones, esto es nuestro compromiso con ustedes. Bien, darles las gracias, son muy generosos conmigo y sigamos celebrando la Escuela Católica. Enhorabuena, felicidades, CIEC, es para estar muy orgulloso, muy feliz. En SM somos muy convencidos de las instituciones, siempre hemos apostado por CIEC para que sea una institución fuerte y tenga mucho futuro. Gracias y seguimos.